estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Hoy vamos a hablar del tema: hay un contratista vigente, no pierdas tu denario. Ese es el título de nuestro mensaje hoy. Hay un contratista vigente, no pierdas tu denario. Dice la palabra de Dios aquí que el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y luego hemos leído que salió a diferentes horarios y siempre encontró gente desocupada. Y todos fueron animados, desafiados para ir a trabajar en la viña. No hay duda alguna que la figura de este padre es Dios. No hay duda alguna que Dios es el que anda buscando obreros para su viña. Esta parábola, hermanos, en la historia fue sometida a diferentes discusiones e interpretaciones. Habían algunos que querían demostrar con esta parábola de que Dios es soberano, y lo es. Hay otros que han querido demostrar que Dios es bueno, pues tenemos aquí un pasaje que Él dice que Él es bueno. Hay otros que han querido discutir diciendo de que Dios quería mostrar que Él era justo. Y hay algunos también buenos predicadores que discutían con Dios y no estaban de acuerdo con Dios. Es decir, que en la historia esta parábola se prestó para muchas discusiones. Pero yo le quiero dar aquí un color distinto en esta noche. Yo quiero ver aquí algo que tiene que ver, hermanos, con Dios, un contratista vigente. Esa palabra vigente habla que es actual. Esa palabra vigente quiere decir que es válido. En el día de hoy es válido. Dios es un contratista, está vigente actualmente, anda buscando obreros, los quiere contratar para que trabajen en su viña. Y claro que Dios, igual que ayer, ve muchos obreros desocupados. Y anda preguntando: ¿qué andan haciendo ustedes acá desocupados cuando hay mucho trabajo en la viña? Dios está llamando obreros a toda hora, habla ahí de la hora tercera y hasta la hora 11. Todo horario, todo momento, Dios está buscando obreros para su viña. Así que mi imaginación vuela hasta aquellos obreros de la hora primera, aquellos profetas del Antiguo Testamento que Dios levantó, fueron los obreros de la primera hora. Y los obreros de la tercera hora aparecieron, después los apóstoles, y los de la hora 11, o los de la última hora, esos somos nosotros. Somos los que estamos aquí en la última etapa, antes de que el Señor Jesucristo regrese. Yo quisiera que usted no pierda este pasaje porque lo vamos a analizar en profundidad. Si usted quiere me acompaña, si no solo me da la atención, yo voy a leer muy rápidamente Jeremías, el capítulo 1, pensando en esos obreros de la hora primera que Dios contrató, que Dios trajo para su viña, para ser predicadores en su viña. Dice el libro de Jeremías, el capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca.
Los obreros de la hora primera. Aquí tenemos a Jeremías, cuando estaba en el vientre de su madre desarrollándose. Dios puso la mirada en ese varón y dice: desde que estabas allí en ese lugar tan cómodo en el vientre de tu madre, yo te elegí como predicador, te elegí para que fueras un profeta a las naciones, tu mensaje iba a trascender las fronteras. Y Jeremías, como tantos en la Biblia y como tantos de nosotros, enseguida una excusa para no predicar: Señor, soy un niño. Como queriendo poner una barrera, no aceptando abiertamente el llamado de Dios, quiso poner un obstáculo. Era su estatura, era su tiempo de vida: soy un niño. Y rápidamente Dios soluciona la situación y le dice: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. Dios tiene la solución. Y ahora todo el cambio en la vida de Jeremías, cuando ya andaba como predicador, es porque Dios puso su mano en la boca. Y eso es lo que necesitamos nosotros. También tocó la boca del profeta Isaías. Dios necesita tener ese toque en nuestros labios para que nosotros digamos todo lo que Él nos manda, todo lo que Él nos dice. No somos nosotros portadores de opiniones propias, no somos nosotros transmisores de pensamientos propios. Nuestro compromiso tiene que decir: todo lo que Dios me mande, eso diré. Y aquí vemos un obrero de la hora primera. Desde el vientre de la madre, Dios lo seleccionó para que él sea un predicador. Pero también esto lo hizo en el Nuevo Testamento. Observe un momento ahora Evangelio de Lucas, el capítulo 1. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 11. Evangelio de Lucas, el capítulo 1 y el versículo 11. Dice la palabra: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Este era Juan el Bautista. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí está otro obrero de la hora primera. Desde el vientre de su madre, Dios lo había separado. Dios había designado un nombre, era Juan. Juan el Bautista. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. Era Juan el Bautista. Y este hombre iba a venir en el poder de Elías, con ese poder que tenía ese profeta que hacía llover fuego del cielo y que detuvo la lluvia, y luego de 3 años y medio oró y vino lluvia sobre la tierra. Y este hombre iba a ser un gran predicador, y el ángel le contó toda la historia a Zacarías. Dice: así va a ser, tu hijo ya fue separado. Ya su nombre no va a tener ninguna relación con el alcohol, ni con la sidra, ni andará en esas cosas. Será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Un obrero de la primera hora. Y todos sabemos que el Señor Jesús dijo de él que de los nacidos de mujer ninguno era mayor que Juan. Ninguno era mayor en ministerio, ninguno era mayor en poder, ninguno era mayor que Juan. Y este hombre fue un gran predicador, un obrero de la hora primera. No muy lejos en el tiempo, Samuel
el hijo de Ana. Nació allí en el templo y ella oraba y lloraba para tener un hijo. Era una mujer estéril y quería que Dios le concediera ese privilegio de ser madre. Y en esas charlas con Dios, Ana le dijo: si tú me dieres un hijo, yo lo dedicaré todo el tiempo para ti. Y Dios escuchó a esa mujer y Dios vio las lágrimas de esa mujer y le dio un hijo que sería un gran predicador, Samuel. Y desde la niñez, Samuel vivió en el templo. Y siendo un niño, dice el primer libro de Samuel, el capítulo 3, él sintió la voz de Dios en la noche. Pero él pensó que era el sacerdote Elí, que era un hombre de edad avanzada. Y él fue a Elí y lo despertó y le preguntó qué es lo que necesitaba. Y él dijo: yo no te he hablado. Y así lo hizo una vez y otra vez, hasta que a Elí se le encendió la lamparita y le dijo: si vuelves a escuchar esa voz, di: habla, Señor, que tu siervo oye. Sí, porque Elí ya sabía cómo Dios hablaba con sus siervos. Y Samuel, siendo un niño nada más, volvió a escuchar la voz de Dios y le dijo: habla, tu siervo oye. Aquí estoy listo para predicar. Y Dios le confió unas cosas tremendas que iban a suceder en la familia del sacerdote y desgracias que iban a venir como consecuencia de los pecados. Y Dios lo levantó a Samuel como un gran predicador, como un gran profeta, y fue también juez él. Un hombre que anduvo rectamente en el camino del Señor. Sus hijos salieron torcidos después, pero él fue un hombre que fue una luz en su generación. Obreros de la primera hora. Allí estaba un hombre llamado Eliseo. Estaba arando con unas yuntas de buey en la tierra y de pronto se apareció el profeta Elías como de la nada y le tiró el manto de profeta encima y le pidió a Eliseo que lo siguiera para que sea su servidor. Y Eliseo fue y dejó los bueyes y le anunció a su familia que dejaba todo. Y quemó el arado y vendió los bueyes, hizo un asado también con otro y se fue detrás del predicador, se fue detrás del profeta Elías. Y también Eliseo fue uno de los predicadores más respaldados con grandes milagros. Fue el hombre que hizo flotar el hierro de un hacha en el agua. Fue el hombre que con un poco de harina transformó un guiso, un potaje venenoso en algo que todos pudieron comer y ninguno fue afectado en su salud. Fue un hombre lleno de milagros en su ministerio, un obrero de la hora primera. Y Amós, un agricultor, andaba allí en la tierra y dice la Biblia que el profeta Amós vivía de los higos y de los frutos silvestres y Dios lo llamó para el ministerio y Dios le encomendó una tarea tremenda. Este hombre Amós también le dijo a Dios como excusa, dice: pero ¿por qué me llamas a mí si yo no soy profeta ni soy hijo de profeta? Y Dios le dijo: a ti te quiero. El hombre acostumbrado a abrir surcos en la tierra y con esas manos callosas acostumbrada a romper terrones. Y Dios lo llamó porque tenía que predicar contra los sacerdotes corruptos, tenía que predicar contra los jueces prevaricadores. Esa palabra quiere decir que usaban la ley a su favor, la manejaban a su antojo, y tuvo que predicar contra el rey. Un hombre, un agricultor, y Dios lo levantó. Esos son algunos, tan solo algunos de los obreros de la hora primera que Dios llamó. Y luego están otros que son más conocidos por nosotros: Pedro, Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, unos remendando las redes, otros lavando las redes, y el Señor los llamó y dice que esos grupos de apóstoles que se iban a transformar al instante dejaron sus redes, sus trabajos, su empresa pesquera y siguieron al Señor. Y atrás de la mesa de los impuestos estaba Leví, a quien conocemos como Mateo, y el Señor solo le dijo: sígueme, y dejó todo su estilo de vida y siguió al Señor. Obreros de la hora primera. Pero la historia pasó, la historia avanzó y a través de los tiempos Dios fue levantando grandes hombres y mujeres que levantaron su nombre y ensalzaron su nombre y le glorificaron predicando la palabra con fidelidad. Muchos de ellos terminaron muertos en una hoguera.
les prendieron fuego por predicar la palabra de Dios. Muchos de ellos, ya sabemos, murieron por los perros rabiosos, murieron en la guillotina, murieron en una cruz, murieron devorados por leones, atravesados por espadas, por lanza. Pero todos ellos, hombres y mujeres, fieles, obreros de la primera hora, se encargaron de que la palabra de Dios avanzara. Y vaya que hicieron un buen trabajo, que hoy estamos aquí hablando de aquellas palabras que con el testimonio de ellos, testimonios luminosos, la hicieron permanecer en el tiempo. Y hoy nosotros hemos tomado esa posta y seguimos predicando la misma palabra de los profetas y de los apóstoles. Seguimos predicando las palabras que Dios nos dio a través de ellos. Y aquí está Mateo capítulo 20, que es donde nos estamos metidos en esta noche. Una noche de oración, por cierto. Dice ahí que ya salió el Padre para buscar obreros para su viña. Mateo capítulo 20, versículo 1. Y dice ahí el versículo 2, dice, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Aquellos primeros Dios le dijo, ustedes van a tener su paga, van a tener su recompensa. Ahí está el contratista vigente, como se titula nuestro mensaje. Dios dice, vamos a hacer un contrato. Ahí no se necesitaba escribano, ya los antiguos, nuestros mayores se daban la mano, el darse la mano cerraba un pacto. Era más importante la palabra que documentos, porque la palabra era respetada, la palabra era honrada en las generaciones anteriores. Y Dios hizo un contrato, el contratista vigente les dijo, les voy a dar 1 denario. Vengan a trabajar a mi viña. A Dios no es un abusador, un aprovechador. Dice, ustedes trabajan y ustedes cobrarán. Y ahí anda el contratista buscando esa clase de obreros para su viña. El Señor Jesucristo dijo, a modo de lamento sobre Jerusalén, está ahí bien cerquita, si quiere mirarlo un momento, capítulo 23 de Mateo, muy cerquita de donde usted está. Versículo 37, dijo Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. A aquellos obreros de la primera hora, aquellos dieron sus vidas, aquellos obreros de la primera hora se comportaron como verdaderos héroes de la fe. Y déjeme decirle eso, hermanos, aún en esta misma noche de octubre del 2023, Dios anda en la plaza y Dios anda en las calles y Dios está en esta casa buscando obreros que quieran ir con Él. Dios se dignó de venir aquí en medio de nosotros en esta noche para invitarnos a través de su palabra que nos transformemos en obreros, que querramos ir con Él. No hay duda alguna, Dios está buscando obreros. Dios está buscando obreros, el contratista vigente. Esa es la introducción, pero quiero decir 4 cosas breves en esta noche para que meditemos. En primer lugar, entender que el contratista, Dios, busca obrero a toda hora. Alguno mirará su reloj y dirá, son 8:20, 9 menos cuarto, no sé qué hora es, pero Dios busca obrero a toda hora. A toda hora Él anda buscando. Ahora ponga atención a lo que vamos a leer en la palabra. Mire versículo 1, otra vez. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar. Quiero que note esa palabra, salió, anda buscando, anda activo, anda el movimiento, salió por la mañana a contratar. Ahora versículo 3, mire cómo dice la palabra, saliendo cerca de la hora tercera. Versículo 1, salió. Versículo 3, saliendo, dice él. Versículo 5, ¿con qué palabra comienza? Salió otra vez, cerca de las horas sexta. Versículo 6, ¿cómo comienza diciendo? Y saliendo, cerca de la hora undécima. Saliendo. Dios en todo momento está activo buscando obreros que vengan a trabajar con Él. Muchas veces aparece aquí, en esta porción, esta palabra, saliendo, Dios en una búsqueda insistente, incansable
de conseguir obreros para su viña. Y le estamos dando trabajo, porque hace tiempo nos llama y estamos medio sordos, no le entendemos, no le queremos entender, nos hacemos los distraídos, pero él sale y sale, insiste, él es el contratista. ¿Quién va a firmar un contrato conmigo para servir en mi obra? Cuando yo voy a servir en la obra de Dios, no tengo que andar metido en otras cosas del mundo. Yo como un hijo de Dios no tengo que andar enredado en los negocios de la vida. A Dios quiere algo, un contrato en exclusividad, voy a ser su siervo. No voy a negociar mi vida de servicio. Él es el contratista vigente y anda buscando obreros. Para mí eso es una gran noticia. Y él puede encontrar algunos más en esta noche, en este lugar. En segundo lugar, quiero que note esto, que el contratista no quiere gente desocupada. No quiere ver gente desocupada. Observe otra vez allí en la palabra de Dios, versículo 5, y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, hizo lo mismo, y saliendo cerca de la 11ª, halló a otros que estaban desocupados. Ya había encontrado un grupo de desocupados, y ahora en otro horario vuelve a encontrar otro grupo de gente desocupada. La Biblia, más que el término desocupado, en otros pasajes usa la palabra ocio u ocioso, que eso habla de gente que es perezosa. Nosotros por esta región le llamamos, este es un vago, es un vago, es un ocioso, es una persona inactiva, no tiene actividad. Y Dios andaba encontrando esa clase de gente. La palabra desocupado significa vacío, sin ocupación. Yo tenía un profesor hace 42 años atrás, en el seminario. Él decía esta frase: tenga cuidado, porque la mente vacía es oficina de Satanás, decía él. Hoy Dios está encontrando mucha gente desocupada, gente con mente vacía, que ha transformado su cabeza en una oficina de Satanás. El sermón del domingo, ¿recuerdan? El guerrero miserable, la batalla que se desataba en la mente que contaba Pablo. Hermanos, hay mucha gente desocupada. Esta palabra desocupado que aparece allí al final del versículo 3 y vuelve a aparecer aquí al final del versículo 6. Esa palabra, hermano, es una palabra preocupante. La palabra desocupado es un término preocupante, porque un gran sector de la familia de Dios anda desocupado. Tienen trabajo en la fábrica, tienen trabajo en un supermercado, muchos pueden tener trabajo en la costura, muchos pueden tener un trabajo de venta, pero en la obra de Dios están desocupados. Y eso es lo que preocupa, porque tienen ingresos económicos, pero no están haciendo nada para la eternidad. Todo lo que están consiguiendo son monedas, son cosas pasajeras nada más, cosas temporales. Son gente que está trabajando para ser ricos en la tierra y pobres en el cielo, porque no tienen ningún fruto para la eternidad. Esa es la gente que habla acá, gente desocupada, gente que solo están atrapados en objetivos terrenales, solamente están enfocados en cosas temporales, cosas que son improductivas para la eternidad. Y Dios dice: yo quiero un obrero, un hombre, una mujer con un corazón cargado de amor y de pasión por las almas. Un hombre, una mujer que tenga un corazón que ame la palabra de Dios, que ame la obra de Dios, que ame a los perdidos, que ame a los hermanos. Dios anda buscando esa clase de persona. Hay mucha gente, hermano, desocupada. Aún en nuestra iglesia hay gente desocupada. Y yo no puedo decir nada malo de ellos, son buenas personas, pero son gente desocupada, porque son buenas personas aquí en la tierra, pero también tengo que decir que no son buenos para las cosas del cielo. Son gente amable, no son irrespetuosos, son nuestros hermanos en la fe, se portan bien, tienen un buen testimonio a la vista de los hombres, pero para las cosas del cielo son malos, son nulos, no tienen frutos. Son buenos para los negocios de la tierra. Hermano, ¿por qué estamos desocupados? Y yo me preguntaba ayer y esta mañana, cuando me senté a escribir todo esto, ¿por qué tenemos en nuestra iglesia gente desocupada?
algunos quizás subocupados, ocupado a medias, pero no tenemos gente o tenemos muy poquitos que están ocupados en la obra de Dios, pendientes de la obra de Dios. ¿Qué se va a predicar el jueves? ¿Vamos a ir el jueves? O quizás en toda la semana ni se acordó que tenemos un jueves de oración. Quizás a veces el sábado ni se acuerda que nos reunimos aquí. Pero mientras ellos cayeron en el olvido, Dios todavía sigue buscando obreros que quieran ir con Él. Dios está buscando obreros, está en esa búsqueda. El tercer punto que quiero meditar con ustedes son 4. Es que el contratista da buena recompensa. Quiero que todos sepamos eso. Dios, el gran contratista de los obreros, Él da buena recompensa. Observe ahí como dice versículos 7 y 8. Mateo 20, versículos 7 y 8. Dice, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y creo que todos ustedes aquí ya notaron la diferencia. Aquellos que años atrás les proveían trabajo, o quizás algunos de los que le proveen hoy, y usted terminó el trabajo y dice, en 2 semanitas te pago. Aguantame un mes y te doy una parte, después ya te voy a dar la otra. ¿Sí o no? Hay muchos así. Y dice, pero ¿cómo te voy a pagar 10 pesos por eso? Te doy 7, te doy 8, tomá. Son gente que sacan ventaja, pero aquí estamos hablando con el contratista divino y paga bien, es puntual a la hora de pagar. Y Él dice, les dice en este versículo 7, dice, vayan vosotros a mi viña y recibiréis lo que sea justo. Después que me hagan el trabajo, Dios dice, no te voy a decir en 15 días te pago, en un mes te pago, te anticipo en un cheque. No, yo voy a pagar lo que es justo porque Él es Dios, Él es el dueño de la viña. Y si trabajaste, si has derramado tu sudor, has gastado tus energías, yo te pagaré, yo te recompensaré. Y eso nosotros como hijos de Dios y como obreros del Señor tenemos que saber que el que nos contrató para su viña, el que nos salvó y nos puso en ese lugar de privilegio de ser sus servidores, Él paga bien. Él paga bien, no anda regateando los precios. Él paga lo que corresponde, Él paga lo que es justo y aún siembra ese principio porque en el versículo 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña llamó a su mayordomo y le dijo, llama a los obreros y págales el jornal. Le está diciendo, tú eres un buen alumno, págale lo que es justo. Llama a todos los obreros, págale lo que es justo. Y mire cómo dice, comenzando desde los postreros, es decir, los que llegaron a la hora 1/10. A ellos págale igual que a los que están desde la hora 1. Y ahí es donde algunos levantan las voces. Hace años atrás yo escuchaba a uno de los grandes predicadores decir, no estoy de acuerdo con Dios, porque esta gente, de los de la 1 hora, trabajaron todo el día, y cómo Dios le va a pagar lo mismo que el que trabajó una sola hora. Hermanos, aquellos profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles que predicaron y que sirvieron a Dios, cuando estemos en el tribunal de Cristo, ellos tendrán su recompensa. Y nosotros que somos los de la última hora, nosotros que no hemos sido perseguidos, nosotros que no tuvimos que ser aquellos primeros sembradores de la palabra, ya tenemos edificios cómodos, hasta celular tenemos, andamos en Uber y qué sé yo, cuántas comodidades tenemos. Hermanos, Dios nos va a pagar igual que aquellos de la 1 hora, pero tenemos que servir con el espíritu que sirvieron aquellos de la 1 hora, y tenemos que servir con la intensidad que tuvieron aquellos de la 1 hora, porque Dios va a mirar eso y va a evaluar eso, porque Dios es justo, hermanos. Y lo que algunos predicadores dicen, pero Dios aquí no es justo, ¿cómo Él va a pagarle lo mismo al que trabajó todo el día? Pero yo quiero que usted note el versículo 2 otra vez que hemos leído. Este es el trato que Dios hizo con los de la 1 hora. Versículo 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña.
trabajaron 12 horas todo el día. Dios les dijo, si ustedes trabajan 12 horas todo el día, yo les voy a pagar un denario. ¿Está? Y cuando Dios llamó a los otros de la hora undécima, dice, ustedes vengan a mi viña, van a trabajar 1 hora, yo les voy a pagar un denario. Dios le prometió un sueldo y ese sueldo les dio. Pero el hombre, en su afán, levanta murmuraciones. Qué injusto que es, ¿cómo? Pero Dios tiene una respuesta que es nuestro último punto en esta noche. Observe, por favor. Versículo 9. Dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. ¿Entienden la situación? Primero, ya acá está el principio establecido. Los postreros serán primero. Los que vinieron últimos a trabajar, 1 hora. Aquí está el denario que les dije. Y entonces los otros que trabajaron todo el día dicen, a nosotros nos va a pagar mucho más entonces. Pero ¿qué le había dicho Dios en el versículo 2? Un denario les voy a dar. Eso es lo que convenimos. Dios no le falló, Dios cumplió su palabra. Y entonces mire la discusión que se desarrolla, versículo 11. Dice, y al recibirlo, al denario, murmuraban contra el padre de familia, es decir, contra Dios, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Pero ¿qué le había dicho Dios en el versículo 2? Yo les voy a dar un denario. No importa si van a sufrir el sol, el calor, yo les voy a dar un denario. ¿Están de acuerdo? Hacemos trato. El contratista firmó y les cumplió. Verso 12. Diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Ahí está el principio. Dios es soberano y hay que dejarlo ser Dios, hermano, no hay que discutir con Dios, hay que aceptar su voluntad. Dice ese verso 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? ¿Por qué? Porque yo soy bueno, dice Dios. Yo soy bueno. Y nosotros, los de la hora undécima, los de la última hora, tenemos que reconocer que Dios es bueno. Porque Dios no nos mandó al frente de los leones, de los perros rabiosos. Dios no nos puso a nosotros en la generación de los que terminaron en la cruz o en la guillotina. Dios no nos mandó a la hoguera como muchos de sus siervos terminaron. Nosotros somos lo de la hora undécima. Hermano, nosotros tenemos que ver que Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Y cómo vamos a responder a tanta bondad? ¿Cómo vamos a responder si tenemos un Dios es bueno? Por eso el mensaje de esta noche es el contratista vigente. No pierdas tu denario. Hay una recompensa para ti y para mí. No pierdas tu denario. Dios tiene un premio para nosotros y eso está sellado cuando en Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12 dice el Señor Jesucristo, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a los que me aman. Cristo viene con galardón. Ahí está la corona, la diadema, los galardones. Y póngale el denario que nos corresponde. No pierdas tu denario. Sirve al Señor. Sirve al Señor. Nosotros, hermanos, somos la generación más cómoda. Somos los de la hora undécima. Cuando los otros prácticamente se deshidrataron trabajando y predicando desde el comienzo de la historia. Nosotros estamos aquí sin transpirar la polera todavía. Somos una generación cómoda, privilegiada. Sirvamos a nuestro Dios. Él es bueno. Dios es bueno. No pierdas tu denario. No pierdas tu denario.
Aprovechemos, hermano, el tiempo y sirvamos a nuestro Señor. Juntemos nuestras fuerzas para potenciar el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Porque hay un mundo que tenemos que alcanzar. Y necesitamos, como dice uno de los proverbios, hierro con hierro se aguza, hierro con hierro se aguza, hermano con hermano se motivan, se animan para que juntos potencien el mensaje de la palabra de Dios. Dios está buscando obreros que quieran ir con Él. Hay un llamado todavía para los de la hora 11. Hay un llamado para los de la última etapa antes que venga el Señor. Hay un llamado a trabajar en la viña. Saliendo a toda hora, en todo tiempo Dios anda buscando obreros que quieran ir con Él. Obreros de la última hora. Pasaron los años, hermanos, cayeron los almanaques, ya pasaron los apóstoles. Dice Efesios capítulo 4, el fundamento de los profetas, de los apóstoles, y luego habla de los evangelistas y de los pastores y maestros. Y en esa etapa estamos, en la última etapa. Ya quedaron atrás los profetas, ya quedaron atrás los apóstoles. Ahora hay evangelistas y pastores y maestros que predican el mensaje de los profetas y de los apóstoles. Hermanos, somos los obreros de esta hora 11. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Es la última hora. Dios anda buscando obreros que quieran ir con Él. ¿Quién dirá? Aquí, Señor, voy contigo. Voy contigo. Como decía la estrofa segunda, Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy a hacer tu voluntad? Y si usted dice, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ahí vendrá el contratista y nos tomará como sus obreros para su viña y nos dará su denario, su recompensa, la recompensa prometida. Quiero bajarme de este púlpito diciendo y recordándoles, no deberíamos fallar, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Oremos a Él. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Y a través de la historia tantos predicadores han tratado de buscar enseñanzas. Pero aquí encontramos una en esta noche que nos recuerda nuestra misión y nuestra obligación de ser obreros en tu viña. Somos indignos, somos pecadores, reconocemos eso, Señor. Y aún así tú nos has salvado y has venido a buscarnos para ubicarnos en un lugar de privilegio, en el servicio en tu viña. Más claro que nunca en esta noche, Padre, sabemos que a toda hora tú estás buscando obreros. Que podamos tomar esa decisión en esta noche de ir contigo, de servirte a ti, Señor. Ya pronto sonará la trompeta, Cristo vendrá. El tiempo que queda es limitado, Señor. Queremos ir contigo. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Que esa pueda ser la decisión en esta noche. Bendice tu palabra, Dios. Bendice cada decisión en esta noche. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Hermano Josué, él va a venir para guiarnos ahí en esa alabanza. Y hermanos, las decisiones que necesitamos tomar delante de Dios en esta noche, no se demore, porque todavía me impacta una vez más el recordar de que Dios es bueno. Dios es bueno.